Sí. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, como todos saben, estamos acá con motivo de la presentación del libro de Mónica Biagio, Estetización del síntoma. Esta noche vamos a contar con la presencia de Fernando Vitale, eh, psicoanalista, miembro de la EOL, de la AMP, ex-AE en el periodo de 2017-2020, y también con la presencia del maestro Ernesto Peyer, artista plástico, Gran Premio Nacional de Grabado, Gran Premio Nacional de Dibujo del Salón de Artes Plásticas y primer premio municipal de grabado. Y bueno, por supuesto, con la presencia de Mónica Biagio, psicoanalista, miembro de la EOL y la AMP también, autora de El origen de la violencia, Sexualidad y muerte, los estigmas clínicos, y lo que hoy nos convoca, estetización del síntoma. Bueno, estamos acá para celebrar esta publicación. Agradezco mucho la presencia de todos. Y bueno, te doy la palabra, Fernando. No. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación que me hizo Mónica para participar esta noche de la presentación de su libro y también por convocarme a participar de esta mesa junto con Ernesto Pelle. Eh, Debo decir también que la invitación que me hizo Mónica no dejó de causarme alguna inquietud, dado que no me considero un analista especialmente ligado al campo del arte, como sí los hay, por supuesto, en nuestra comunidad y que a los que Mónica conoce perfectamente bien. Así que me hice la pregunta, ¿por qué me invitó a mí entonces? Me hizo evocar, por supuesto, la célebre escena de ese libro que Lacan cita tantas veces, que es El Diablo Enamorado, donde aparece esa figura de camello que hace la pregunta, ¿qué me quiere? ¿Por qué me invita? Bueno, por supuesto que no le fui a preguntar a Mónica, sino que, No te voy a por supuesto, así que lo que van a escuchar van a ser, en estas breves palabras, la respuesta que encontré yo a la pregunta que me causó su invitación. Veo que somos un público bastante heterogéneo, así que bueno, vamos a ir cada uno hablando de su orientación. Y yo preparé estas palabras empezando por hacerme eh, una pregunta sencillísima para arrancar, digamos, ¿no? ¿Qué es eso a lo que llamamos arte? Vamos a empezar por algo así. Buah, sabemos que la respuesta a esa pregunta estuvo, está y seguramente seguirá estando sujeta a profundas disputas, relativas, por supuesto, a la multiplicidad infinita de sentidos con los que se ha intentado definirlo y que por supuesto también han ido variando profundamente a lo largo del tiempo y han hecho inclusive entrar y salir, como sabemos, alternativamente distintas disciplinas, ¿no? Del campo de lo que se consideró arte a través del tiempo. Eh, Sin que nunca se llegara, por supuesto, a ninguna respuesta unívoca, ¿no es cierto? Como sabemos todos. Pero a mí me gustó una que encontré, atribuida a un filósofo, un tal Dino Formaggio, que es un filósofo italiano, que tenía la particularidad, por lo que encontré, que era al mismo tiempo artista y crítico de arte, y que quizá por eso, para salir del brete, lo que se respondió a la pregunta es que para él arte era todo aquello a lo que los hombres llaman arte. Bueno, con eso salía del paso perfectamente. Eh, a mí en lo particular, lo que me interesó siempre especialmente es lo que no cualquier hombre, sino uno en particular, Lacan, que como todos sabemos dedicó su vida a la práctica y la enseñanza del psicoanálisis, llamó arte y por qué lo articuló enigmáticamente
en la última parte de su enseñanza a otra noción clave de la práctica del psicoanálisis, que es la noción de síntoma. Así que Lacan juntó las nociones de síntoma en su última manera de considerarlo y el arte. Eso es una cuestión, por supuesto, que me ha hecho trabajar y me hace trabajar desde hace muchos años. Ahora bien, sin duda que la relación, eso parece importante empezar también por ahí, ¿no? La relación del psicoanálisis con el arte se ha ido modificando mucho también a través del tiempo, a partir de las primeras incursiones en el tema que hizo el mismo Freud, ¿no? Pero a mí me interesó traer en esta oportunidad, por ejemplo, el estado de cosas que describe Lacan respecto a la relación del psicoanálisis y el arte a la altura de lo que era su seminario 11, ¿no? Y allí dice lo siguiente, fíjense, dice que es un campo donde el psicoanalista se ha adentrado con una audacia extraordinaria en el caso de Freud, pero que se convirtió pronto en imprudencia en quienes lo siguieron. A dicha audacia extraordinaria, Lacan no dejó de subrayar que en Freud estuvo siempre acompañado por un infinito respeto, a diferencia de otros, a quienes por el contrario adjudicaba no solo pedantería, sino lisa y llanamente grosería en su acercamiento al tema. Eso dice Lacan. Por supuesto, no es el caso de Mónica y lo podrán verificar cuando se refiere a la obra de algunos artistas, como por ejemplo Ernesto y también Mariana Shapiro, Marcel Duchamp, Marguerite Duras y algunos otros más, por supuesto. Ahora bien, entonces, eh, lo que Lacan termina como planteando es lo siguiente. Él dice que la única ventaja que un psicoanalista tendría derecho a sacar de su posición de psicoanalista en relación al tema, la relación de arte y el psicoanálisis, es recordar con Freud que en su materia, dice Lacan, el artista siempre lo precede y que así pues no tiene que hacer de psicólogo allí donde el artista le desbroza el camino. Ahora, ¿pero qué camino tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué camino le desbroza? Eh, no cualquiera, ¿no? Sino el que permite, por su intermedio, hacer avanzar el saber del psicoanálisis mismo. Esta cita está extraída de un texto de Lacan que dedicó el homenaje a Marguerite Duras por el arrebato del Holstein, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, Marguerite Duras, Lacan, lo voy a citar, dice que Marguerite Duras resulta saber sin mí lo que yo enseño, dice, ¿no? A pesar que al mismo tiempo ella le confesó explícitamente que por supuesto no sabía de dónde le había venido la escritura de su LOL. Esto último me parece importante para no olvidar, porque a veces ha llevado a los psicoanalistas, ¿no? A hacernos creer que el artista podría aliviarnos de la carga de lo que es nuestro propio trabajo y pedir que el artista no responda a nuestras propias preguntas, cosa que no es el caso. No, no me parece la buena orientación, ¿no es así? Pero dejemos eso por el momento ahí. Miller planteó que si en su punto de partida los psicoanalistas se desorientaron en su acercamiento al tema, es porque creyeron que debían ocuparse del arte, pero en su relación con el inconsciente. Pero Lacan, en cambio, y paradójicamente, planteó que las obras de arte no debían ser consideradas como formaciones del inconsciente, como se creyó en un principio. Veamos cómo lo dijo en los últimos años de su enseñanza en unas conferencias que dio en los Estados Unidos. Lo planteó así. Dice, explicar el arte por el inconsciente es muy sospechoso. Sin embargo, explicar el arte por el síntoma es más serio.
dice Lacan, es más serio. Vemos ahí que en un mismo movimiento, y eso es lo interesante, no solo dice que la obra de arte no debe ser tomada como formaciones del inconsciente, sino que el síntoma mismo tampoco. Y ahí está el problema interesante que Lacan introduce en su última enseñanza. En ese sentido, sin duda, que el libro de Mónica está en la buena orientación, ¿no? Porque parte de esa indagación y utiliza su interés personal y su implicación personal en el tema del arte para hacer avanzar su indagación sobre la complejidad que sigue teniendo para nosotros el alcance a dar a esa última noción de síntoma forjada por Lacan. Eso me parece que es la orientación fundamental y me parece que en eso nos sirve mucho el trabajo realizado por Mónica. Pero por otro lado, quería subrayar otra cuestión que me parece interesante y es lo que Mónica ubica como su punto de partida. Y llama así a lo que toma como una invitación de Jacques-Alain Miller, ¿no? Por lo que sé, no sé si es así, pero por lo que sé, no es que Miller la hubiera llamado explícitamente para invitarla, ¿no es así? Muy bien. Eh, Sino que es algo que ella extrajo de un texto de Miller que se llama El Ruiseñor de Lacan. Voy a leer un poco esa referencia para recordarla entre todos. Dice allí Miller, que desde el inicio de la experiencia analítica y en el transcurso de la misma, el síntoma se purifica, se esclarece, hasta ser desinvestido al final. ¿Qué se produce entonces con él? Se pregunta. ¿Desaparece? Dice, no desaparece, siempre queda un residuo. Pero más allá, y dice, estoy al límite de lo que puedo formular respecto de esto, queda la forma. Es decir, que aunque la finalidad del síntoma, tomando una palabra kantiana, se ha desvanecido, persiste su elemento formal. Por esta razón, y de manera correlativa a la desinvestidura, se produce quizás necesariamente, y dice Miller, ¿no? Digo quizás porque debo trabajar sobre eso, una estetización del síntoma. Se vuelve pues como una finalidad sin fin, que es la definición kantiana del arte. Muy bien. Quiero subrayar esa expresión, donde Miller dice quizás, porque debo trabajar sobre eso, ¿no? ¿Por qué lo subrayo? Porque creo que lo que ella llama con la expresión invitación, que me gustó mucho, es un verdadero efecto de lo que nosotros llamamos transferencia de trabajo, que, como podrán captar, si leen el libro, no es equivalente a identificarse al saber producido por el otro, en este caso Miller, para hacer como semblante, pinta de sujeto supuesto saber, sino por el contrario, romperse la cabeza para poder aprender el saber que efectivamente se puede extraer de allí. Y que, como dice Lacan, si uno lo logra, lo intenta por esa vía, puede renovar a ese saber por su ejercicio. Esa es una frase muy interesante que también dice Lacan y que a mí me gusta mucho. Muy rápido en esto, pero quedémonos con lo siguiente. Esto, por supuesto, está más ligado a los analistas que están acá presentes, digamos, ¿no? Pero Miller afirma ahí que solo cuando se concluye el trabajo que posibilita un análisis, la articulación del síntoma al inconsciente y a la constatación de que no por ello el síntoma desaparece, sino que resta, es que recién ahí se podría captar lo que lo emparentaría con el arte y que Miller, apoyándose en Kant, define como su estetización, es decir, que se vuelve una finalidad sin fin. O al menos, podremos agregar, y esto corre por mi cuenta, pero que se extrae de todo el trabajo en juego, sin el fin, al que pensábamos que podía responder por su existencia. Podríamos decir, tanto en su aspecto de verdad como su aspecto de goce. Eso en una primera aproximación. No les voy a contar todos los detalles de lo que extrajo Mónica acerca de esa definición kantiana del arte.
entendida como finalidad sin fin. ¿Y en qué podría servirnos, como ella misma plantea, no para aumentar nuestra erudición y darnos chapa en nuestras conversaciones, sino para interrogar el uso posible que podría aportarnos para hacer avanzar nuestra indagación de la última noción de síntoma de Lacan? Lo van a tener que leer y eso lo recomiendo especialmente. Lo que después es lo que a mí me evocó esa referencia y que quizás los que no lo leyeron el libro lo puedan seguir después, pero ahora se lo cuento a Mónica, porque a mí me evocó la definición que da Borges de lo que llama el hecho estético en un texto que se llama La muralla y los libros, ¿no? Que está en las otras Inquisiciones. No sé si lo recuerdan, pero vamos a hacer un breve repaso de eso porque es muy, muy breve la cuestión. En ese texto, Borges comienza planteando que en esos días había leído, cuando no, podríamos decir, que el hombre que ordenó la construcción de la casi infinita muralla china, el emperador Shi Huangdi, fue el mismo que ordenó quemar todos los libros que fueron escritos antes de su era. Pequeño detalle, ¿no? Para Borges, la imagen de alguien que quemó todos los libros. Pero dice entonces que eso le produjo una extraña satisfacción que al mismo tiempo lo inquietó. Y que entonces la indagación de ese efecto lo llevó a escribir eso que llama el fin de esa nota. Llama nota a eso que escribió, La muralla y los libros. Lo interesante es que comienza su búsqueda intentando indagar las razones que hubieran podido llevar al emperador en cuestión a realizar esos dos actos, lo que lo conduce a un laberinto infinito de sentidos que no resuelven nunca su interrogante. Lo formula siempre de forma conjetural. ¿Acaso fue esto? ¿Acaso fue aquello? Y prosigue, y prosigue, y prosigue. Pero esa aparente impotencia en alcanzar su objetivo se transmuta en otra cosa. Y entonces dice que quizás la razón del efecto de esa extraña satisfacción que al mismo tiempo lo inquietó de lo que había leído, esté en la forma misma y no en ninguno de los conjeturales sentidos. Y ahí viene el párrafo que quería evocar. Y concluye así Borges, dice, la música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares, un conjunto bastante particular y heteróclito como podrán escuchar, quieren decirnos algo o algo dijeron que no hubiéramos debido perder o están quizás por decirnos algo. Y dice entonces, esta inminencia de una revelación que no se produce es quizás el hecho estético. Es lo que dice Borges ahí. Así termina su nota, ¿no? Pero podríamos preguntarnos, ¿dónde localizamos el hecho estético? ¿En el efecto que le produce a Borges lo que leyó o en lo que supo hacer con eso? Esa es una pregunta que podemos dejar abierta. Lo cierto es que, como sabemos, el que le abrió a Lacan la vía para articular la noción de arte y síntoma fue James Joyce. Pero la cuestión que a mi entender sigue siendo fuente de muchos malos entendidos es que si bien Joyce, que se nombró a sí mismo como el artista, fue quien le permitió encontrarse con lo que Lacan llamó la encarnación misma del síntoma, por eso habla de Joyce el síntoma, así lo llama Lacan, no significa, a mi entender, que por ello la última noción de síntoma fuera una noción que nos serviría exclusivamente para acercarnos al arte de los considerados artistas por una comunidad dada, sino que el síntoma en sí, en su acepción última, es lo que le va a permitir a Lacan, por intermedio de lo que llama el saber hacer, dar una definición absolutamente novedosa de lo que él llama arte. Eso lo lleva mucho más lejos que Freud, que como sabemos, forjó el complejo concepto de sublimación para dar cuenta del tema.
Me voy a detener solamente en una referencia de Lacan que da cuenta de este problema y que también toma Santiago Castellanos en el prólogo que escribe para el libro de Mónica. Dice Lacan en el capítulo 4 de su seminario 23, que se llama justamente El síntoma, que lo escribe le produce una nueva escritura en el cual pone una H en el medio, síntoma con H en el medio. Y ahí, en ese capítulo, comienza con esa pregunta. Primero dice sí, dice, uno solo es responsable de su saber hacer. Y ahí viene, ¿no? Viene todo el recorrido Dice, ¿pero qué es el saber hacer? Es el arte, dice. Y dice, lo que da al arte de que cada uno es capaz un valor notable. Y ahí viene. ¿Pero qué es lo que le da un valor notable al arte de que cada uno es capaz? Es que es un saber hacer que se constituye donde no hay otro. Es un saber hacer que no viene del otro. Dice Lacan que eso significa que hay en juego, en ese saber hacer, algo de lo que no podemos gozar. A lo que agrega, ese es Lacan, ¿no? Los que no lo han leído para saber lo que estamos metidos en este tema, ¿no? A eso lo llama el goce de Dios. ¿Pero cómo entonces? Podemos preguntarnos. ¿Acaso entonces hay en ese arte un enigmático goce del que se nos dice que no podemos gozar? Eso es lo que dice Lacan. Es un goce que Lacan dice que se le imputa de manera completamente gratuita a Dios. Es decir, que es un modo de nombrar una otredad. Muy bien. Y entonces se pregunta Lacan, esas son las preguntas que se hace Lacan, ¿no? Por supuesto. ¿Acaso Dios goza de lo que ha creado? Y ahí viene su elaboración. Dice, se le imputa a un Dios lo que no es más que un saber hacer, es decir, un asunto de artista. Pero si digo un Dios, es porque, como vemos, Lacan no se refiere a un Dios cualquiera, ¿no? Claramente no es al Dios de la ley, no es al Dios que nos va a premiar o castigar el llamado día del juicio final. No es ese Dios al que se refiere, sino al que llama el Dios alfarero, el que ha moldeado nada más ni nada menos que eso que se llama el universo. ¿Qué quiere decir entonces? Que Lacan plantea que llamamos Dios a ese goce que escapa y que, como testimonia el propio artista, desborda claramente el goce que puede tener de su propia obra. Alude entonces a un goce extra comercio, fuera del valor de cambio regido por el patrón de medida fálica, para decirlo en nuestros términos. Ese es el tema que plantea la pregunta de la relación de Lacan entre arte y síntoma. Pero podemos preguntarnos, decimos que hay un saber hacer con el síntoma, pero el síntoma, ¿no es acaso desde esa perspectiva en sí mismo un saber hacer? Muy bien, esta y muchas otras cuestiones son tratadas por Mónica en su libro. Así que a quienes les interesan estos temas, no pierdan ocasión de leerlo. No necesariamente, por supuesto, para acordar con todas sus elaboraciones, pero sí para conversar con alguien que se tomó muy en serio lo que llamó la invitación que le dio origen a su libro. Muy bien, pero entonces quiero aprovechar entonces para concluir tomando esta referencia respecto a ese enigmático Dios al que aludía recién, para articularlo con un chiste. Un chiste que hizo Ernesto Pelle en una entrevista que le hicieron y que está en YouTube, que se llama Crudo y que Mónica cita en su libro. Yo voy a hacer la introducción de eso. Bueno, entonces, es así. Ahí Ernesto cuenta que estaba justamente haciendo una serie a la que llama Un conjunto de universos. Y que estando en eso, lo invitan a una conferencia que dio un físico argentino, Balmaceda, sobre la teoría de las cuerdas.
que es una compleja teoría física que intenta unificar el campo de lo que llaman la macrofísica a la microfísica, bueno, y que nunca hasta ahora se logró resolver. Pero en un momento, Balmaceda, para tratar de dar una intuición, vamos a decir, ¿no?, a esa compleja teoría científica, que por supuesto muy poco podrían seguir en todas sus referencias, propone imaginar al universo como si fuera una bañera, pero llena de pompas de jabón. Y ahí se le ocurre a Ernesto la siguiente reflexión. Dice, qué joda, nos reíamos antes creyendo que la Tierra era plana y sostenida por un conjunto de elefantes. Pero resulta que ahora nos dicen que el universo entero no es más que una bañera llena de pompas de jabón. Pues bien, si esto es así, hago entonces el universo que quiero y entonces prosigo con su tarea. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ernesto. Bueno, yo agradecer también a Mónica la invitación, la cita que hace en su ensayo, en su libro sobre la obra de Mariana Shapiro, la mía, haber puesto en la tapa la obra compartida que hicimos, de toda una serie con 180 artistas, una experiencia muy interesante. Y yo después de escuchar acá al amigo, qué difícil es lo que hago, ¿no? Bueno, yo puedo hablar desde el hacer, no me metería ni en Lacan ni en la psicología porque sería un atrevimiento. Lo único que puedo contar, un poco así como la anécdota que cuenta él, son, bueno, las formas con las que trabajo. Ahí suenan unas cuantas palabras. Por ejemplo, para mí el trabajar ha sido siempre como un gran placer, básicamente. Después, por supuesto, que uno quiere que todo el mundo diga que es un artista maravilloso, que, bueno, esto y lo otro. Bueno, no soy un budista zen, o sea que me interesa también la aceptación y la valoración de lo que hago, pero básicamente a mí me produce mucho placer el hacer, ¿no? Por supuesto que está acompañado también de ciertas reflexiones, pero vengo más como decía antes, del hacer, ¿no? Tengo toda una historia de familia inmigrantes italianos, de bisabuelo pintor de iglesias en Italia, abuelo que es el que viene a la Argentina con el oficio de su padre, hace algunos trabajos importantes acá, luego pone una pequeña empresa de pintura, de obra, porque no tenía trabajo. Y entonces en esa casa, de esos tres hermanos, digamos, el abuelo con tres hijos, uno de ellos mi padre, era común que pintaran, todos sabían pintar, pero todos hacían todas las tareas. Podían estar pintando un fin de semana y a los 20 días había que hacer una pieza para uno de nosotros que había crecido y estaban trabajando todos de albañiles, y hacían los juguetes. Nunca entró, que yo recuerde, alguien a arreglar la luz, un caño de gas, nada, lo hacían todo. Bueno, yo me crié en esa, ¿no?, en esa casa de hacedores, ¿no? Y de gente muy solidaria, de gente que sabía compartir, de gente que sabía tolerar. Por supuesto que de todo esto me entero mucho tiempo después, pero mucho del trabajo que hago tiene que ver con esa formación, ¿no? A mí me gusta citar, bueno, a una frase de Sartre, que no sé cómo, qué pasa con Sartre, que,
que dice que uno termina haciendo con lo que han hecho de uno, ¿no? Más o menos así. Entonces, mucha de la obra que hago yo trabajo mucho por series, tiene que ver con ese origen, ¿no? La obra compartida con la que trabajamos con Mónica también se genera a partir de un trabajo que yo empecé a hacer con mi hija más chica en los años 80, tenía 4 años, empezamos a hacer trabajos compartidos, hicimos una muestra, después hice trabajos compartidos también con mis otros hijos, y en un momento dije, bueno, voy a empezar a invitar artistas, y ahí entró Mónica y 180 artistas más, y para mí fue una experiencia también muy interesante, ¿no? Porque, a ver, la forma de trabajar era un papel de 1 metro por 70 dividido al medio, el artista invitado en la parte de abajo hacía la obra que quería, y yo arriba le hacía un retrato. El retrato trataba de ser lo más realista posible, lo que se reconociera al artista, y después la parte, digamos, de los fondos y ciertos tratamientos, a veces jugaba contraponiendo con lo que hacía el artista, si era muy geométrico lo hacía más gestual, viceversa. Me divertí muchísimo haciendo eso. Pero también saqué después, al finalizarlo, un poco la conclusión de cómo, digamos, si cada uno pudiera mantener ese espacio, ¿no? Hablemos en la vida real, ¿no? Si cada uno, en vez de querer invadir al otro, trabajara en su espacio, el otro trabajara en su espacio, y dialogaran, ¿eh? En vez de uno querer modificar al otro y demás. Y eso lo podemos llevar a la política, lo podemos llevar a muchos aspectos. Las cuestiones serían diferentes, las cosas serían diferentes. Pero bueno, lo pudimos hacer un poquito con esa tarea artística. Y bueno, yo puedo hablar toda la noche, ¿sí? No. No, y bueno, y evidentemente Mónica encuentra en los trabajos que ha hecho Mariana, en el trabajo que he hecho yo, relaciones con su ensayo, con su teoría, ¿no? Y para mí, evidentemente, es también el despertar a montones de cuestiones que yo, digamos, desde mi hacer, ¿viste? No accedo a eso, no llego, ¿no? Es como otro lenguaje totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, después seguimos después. Bueno, me gustaría que nos cuente, Pal. Bueno, primero agradecerles a todos la presencia, son todos amigos, así que me encuentro muy a gusto. Y bueno, nada, contarles un poco que la verdad que fue una experiencia, no sé, una experiencia mística casi. Escribir esa tesis me costó mucho porque con la metodología me llevo a las patadas, con lo cual no había manera. Yo lo escribía coloquialmente y me lo rebotaban en Lausanne. Entonces, bueno, tuve también, bueno, Ernesto dice, yo no conozco ese lenguaje, yo tampoco, el de las investigaciones, me es totalmente ajeno. Pero bueno, hice un esfuerzo con mi insistencia fecunda, dice mi querido amigo Adrián Schenkestel, que bueno, no pudo estar porque está trabajando en Rosario en este momento. Y la verdad que fue una experiencia bárbara porque me encontré con que, no sé, me mandaban un libro de España, no sé, hablando con Ernesto, yo iba al taller a aprender a dibujar con él y aprender a aflojarme también, ¿no? Porque hacíamos las dos cosas, dibujábamos estructuras de cuerpos humanos y que nos llevaba bastante tiempo, pero de golpe él te daba un palito y te decía, no, la próxima clase atar un pincel y en 4 minutos va cambiando las poses, y entonces te rompía toda la cosa más estructurada que uno tiene. Y bueno, eso me ayudó mucho también para escribir y soltarme, ¿no? Y hablaba mucho con él, y
Ernesto es una persona muy afable y tiene un saber hacer con el humor, con lo cual me he divertido mucho escribiendo la tesis y yendo al taller, porque hacía las dos cosas. Mientras estaba escribiendo la tesis iba a dibujar. Por eso en el fondo del retrato que él me hace está una parte de la tesis, que él la transcribió en letras caligráficas. Bueno, nada, y bueno, y la generosidad de él, para mí la verdad fue una experiencia muy linda. Me agarró la pandemia, fui la primera que defendió la tesis por Zoom, eso también fue toda una experiencia rarísima porque no entiendo nada de electrónica. Pero bueno, pasé adelante, esperé 3 años para la publicación y acá estamos. No es una investigación cerrada, no pretendo eso para nada, simplemente para mí fue un camino de búsqueda y de encuentros y que quedan abiertos, y hay cuestiones que por ahí, después de tantos años que lo escribí, le comentaba a una de mis amigas que está presente, que no la encuentro ahora, está Eli, le comentaba que me había puesto a leer las conclusiones, porque claro, para venir hoy, hace 4 años que lo escribí casi. Entonces digo, uy, esta pavada puse acá, qué barbaridad, ¿cómo voy a hacer ahora? Pero bueno, ya está escrito, ¿no? Ya salió, ya es sicut palea, como decía alguien que ahora no me acuerdo el nombre, porque bueno, es así, los años pasan y como dice otro amigo mío, ¿te acordás, Mónica, cuando hablábamos todo de corrido? Bueno, no me acuerdo el nombre del filósofo en cuestión que dice que lo cita Lacan. Santo Tomás. Santo Tomás, gracias Fernando, ¿ves por qué te dije que vengas vos a presentar el libro? Bueno, y bueno, sicut palea, así es el desecho, así que ya está. Es como la obra de arte, en ese sentido, que claro, yo pinto y dibujo y hago algo de cerámica que no es cerámica, nunca considero que lo que hago es una obra de arte. Otro de mis maestros, querido, Miguel Ángel Bengochea, él me decía, yo le elogiaba lo que hacía, la verdad, y me decía, Mónica, dentro de 100 años se va a saber si lo que yo hice fue una porquería o fue arte. Y a mí me evocaba Joyce, ¿no? Bueno, muchas gracias, un momento muy agradable, muchas gracias Fernando, gracias Ernesto y Claudia por estar acá y acompañarme.